Buenos días, en esta ocasión tenemos una entrevista con el profesor José Frías. Entre sus títulos cuenta con una maestría en currículo y su entrevista será un aporte para la clase de planeamiento y desarrollo de currículo de la maestría en docencia superior de la Universidad Latina de Panamá. Profesor, ¿cuál considera usted que es la calidad de la educación superior en Panamá? ¿Y cuál es el rol del currículo en la misma? Buenos días, licenciada Araceli Agudo y participantes del curso. Para mí es un placer que hayan considerado mi opinión a la hora de responder estas preguntas. Quisiera, antes de responder a la pregunta, conversar brevemente acerca del concepto currículo y su transformación semántica en los últimos tiempos. En algún momento, currículo pudo significar un conjunto o listado de asignaturas, pero hoy por hoy debemos tener plena claridad de que el currículo es la articulación de la persona, la sociedad y la escuela. Escuela en cualquiera de los niveles. Ustedes se centran específicamente en el tercer nivel de la educación en Panamá, el nivel de la educación superior. Eso nos lleva a contestar a la primera parte de la pregunta: ¿cuál es la calidad de la educación superior en Panamá? Cuando hablamos de calidad, nos referimos a un concepto que se centra específicamente en las cualidades que tiene, los beneficios que ofrece, si se logra eficiencia, si se logra eficacia. Y podríamos decir que no podemos satanizar la educación panameña ni tampoco sentirnos victoriosos al respecto. La ubicaría como una educación buena teniendo como rangos la excelencia, muy buena, buena y regular. El rol del currículo dentro de la misma es específicamente servir como esa brújula, como esa carta de navegación que nos indica dónde estamos y hacia dónde queremos encaminar a nuestra sociedad panameña. ¿Cuál es el perfil de ingreso de un estudiante que debe desarrollar a lo largo de su formación a nivel de competencias, a nivel de aprendizajes y a nivel, podríamos decir nosotros, de las diversas cualidades que como persona debe fortalecer? El rol del currículo entonces será formar integralmente a los futuros profesionales que tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos de este país. Profesor, ¿qué apreciación tiene usted sobre el desarrollo curricular en las universidades panameñas? Muy bien, esta pregunta la podemos abordar desde diversas ópticas. Por un lado, podríamos pensar el desarrollo curricular centrándonos específicamente en el desarrollo de los contenidos programáticos. Si a eso nos referimos, tenemos que decir que falta un poco de actualización. Hay algunas carreras que en Panamá tienen más de 30 años de existencia, entre ellas algunos posgrados en docencia superior de algunas universidades, y el pensamiento, el conocimiento del mundo se ha ido actualizando. En algunos momentos de la historia, un libro nos servía por décadas. Generaciones de personas que formaban parte de la misma familia utilizaban el mismo libro. Sin embargo, hace aproximadamente unos 10 años los libros tenían vigencia de 5 años. Hoy los libros salen desactualizados de las editoriales. Eso obliga a tener que hacer una actualización de los contenidos programáticos, pero no solo quedarnos en actualización de contenidos. El contenido es uno de los elementos del currículo, pero también están los objetivos, y en el enfoque socioformativo o enfoque por competencias, por supuesto, tienen que aparecer los indicadores de logros y las competencias, que en el nivel superior tienen que estar centradas sobre todo en las competencias genéricas y de manera especial en las competencias específicas que cada profesional debe desarrollar para poder llamarse como tal. Un detalle que podríamos desarrollar en torno a esta pregunta, también la forma como el docente aborda el desarrollo curricular desde su clase. El artículo 105 de la Constitución dice que existe libertad de cátedra en Panamá,
Eso ha sido utilizado como una bandera por parte de muchos docentes que consideran que por eso pueden hacer una transformación curricular interna en el aula y motu propio desarrollar lo que les parece. Haciendo un poco de docencia, tenemos que explicar que una libertad de cátedra se centra específicamente en los procesos metodológicos que el docente puede utilizar, pero los contenidos, los objetivos, las competencias tienen que estar planteadas desde el perfil de ingreso, planteadas en los programas de estudio y plasmadas en los planes que sustentan legalmente cada una de las carreras que nuestras universidades ofertan. Eso me lleva a ofrecer algunas ideas muy personales en torno a las fortalezas, oportunidades, debilidades del sistema educativo superior. A nivel de fortalezas, nosotros podríamos presentar que actualmente, con la aparición de la Ley 30 de 2006 y el Decreto 511 de 2010, las universidades han entrado en un proceso de revisión continua y en un proceso de formalizar todo lo relacionado con la formación, su planta docente, archivos y detalles por el estilo. La creación de la CONEAUPA y de la CTF le dan un imprimatur y una seriedad al proceso universitario que en antaño era tan fácil tener una universidad como contar con un espacio, contar con un par de gabinetes para guardar papeles, un par de docentes y $1000 en una cuenta bancaria para poder abrir una universidad. Hoy es un proceso serio, hoy es un proceso científico que tiene que pasar por una gran cantidad de pasos, incluyendo la acreditación. Si nos centramos un poco en las debilidades, podemos decir que una de las grandes debilidades y que se une bastante a lo que analizábamos en el punto anterior, que la mayoría de las universidades no tienen el porcentaje de investigadores que se solicitan. Ni siquiera la Universidad de Panamá o la Universidad Tecnológica. De las universidades particulares podríamos decir lo mismo. Se pide el 30 o 33% de la planta docente para investigar. Es una gran debilidad que tenemos en la educación superior panameña. No hay investigadores. Desarrollar el currículo en el aula sin investigadores se hace cada vez más conceptual, etéreo y poco científico. Las actualizaciones curriculares conjuntas no se están dando. A veces pensamos que contratar un curriculista internacional que venga y nos diga cuáles son los cambios que tenemos que hacer será la solución al problema. Esas son soluciones enlatadas. Como que de repente alguien desde fuera venga a decirnos cómo solucionar los problemas que tenemos en nuestra propia casa. Pero claro que tenemos alguna cantidad de oportunidades. Dentro de las oportunidades será importante mencionar el desarrollo de un trabajo por departamento o por facultades, donde sí, un curriculista especialista en la materia, conjuntamente con especialistas en las diversas asignaturas, hacen un trabajo colaborativo y presentan opciones para movilizar y dinamizar el currículo interno de la universidad. A nivel de amenazas, es importante señalar que la política mezclada con educación puede ser fatal. Es casi como mezclar alcohol con gasolina. Siempre nos dicen cuando maneje no tome. Acá podríamos decir, cuando quieras transformar el currículo, cuando quieras transformar la educación, saca la política de esos escenarios. Porque de esta manera podemos trabajar los académicos de forma tranquila, de forma científica, de forma pedagógica, mirar cuáles son las necesidades que tenemos en el medio, necesidades laborales y de otras índoles, y poder atender de manera efectiva cada una de las realidades que la sociedad panameña nos está exigiendo. La educación superior o el manejo inadecuado de los fondos puede ser otro de los factores que se pueden considerar amenazas. Siempre se presenta que en educación no hay la inversión necesaria. Ahora bien, eso es una amenaza fuerte, que no se dé la inversión que se necesita para tener investigadores y un verdadero desarrollo curricular. Pero también podemos plantear lo siguiente, que la inversión se dé y que los fondos se lleven a otro tipo de actividades. Son detalles que para mi criterio personal representan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas
del desarrollo del currículo en el quehacer universitario panameño. Tomando en cuenta el contexto anterior sobre la situación de la educación superior panameña, ¿cuáles considera usted son las principales necesidades y exigencias para las nuevas propuestas curriculares? Muy bien, esta pregunta es muy interesante porque muchas veces queremos hacer transformaciones, cambios, modificaciones en el currículo y no tenemos en consideración lo más importante, que es lo que usted puntualmente pregunta: cuáles son las principales necesidades y exigencias para unas nuevas propuestas curriculares. También se puede ver desde varios aspectos. Empezando, si lo vemos como un aspecto curricular en general, es imperativo iniciar por una investigación de la realidad nacional. No podemos hacer propuestas de nuevas carreras, propuestas de nuevos cambios, si no sabemos qué es lo que la realidad nacional está necesitando urgentemente. Por eso, también tenemos que hacer una investigación de mercado. ¿Cuáles son las deficiencias que tenemos nosotros en Panamá? Continuamente escuchamos a la Cámara de Comercio, a los empresarios decir que en Panamá sí hay empleos, pero no hay mano de obra calificada. Eso debe ser un llamado de atención a las universidades, diciéndole imperativamente: realicen estudios de mercado, realicen estudios concentrados de manera interdisciplinaria con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que a partir de eso se pueda mirar qué es lo que Panamá está necesitando a nivel profesional, para que de esa manera, académicamente, como universidades y centrándonos en el currículo, podamos dar respuestas atinadas. Por supuesto que eso nos lleva a revisar los contenidos. No podemos seguir trabajando con contenidos de décadas pasadas, hablando de los mismos temas que ya son prácticamente materias superadas. Para ello se tienen que organizar verdaderas mesas de trabajo, donde muchos elementos de la sociedad civil vayan proponiendo su punto de vista y participando en la elaboración de esto, sin quitarle a los académicos la parte que le corresponde, que es hacer el planteamiento curricular final, pero escuchando en todo momento las propuestas y opiniones de los otros sectores que son implicados, en algunas ocasiones porque son beneficiados y en otras ocasiones porque son afectados. Para ello, haciendo un trabajo curricular serio, tenemos que partir de una elaboración de carteles de alcance y secuencia para garantizar el cumplimiento de los principios curriculares que todo diseño curricular debe contener. Y por supuesto tiene que haber una propuesta centrada en el saber hacer. Yo pienso que las universidades tienen que ser centros donde sí se cultiva a la persona, donde se aprenden a hacer cosas, pero repetir un poco el patrón del médico, repetir un poco el patrón del odontólogo, repetir un poco el patrón del gastrónomo, que aprende conceptualmente, pero también aprende haciendo. Ese saber hacer es una de las grandes deficiencias que tenemos en nuestros planteamientos curriculares. Hay mucho contenido, pero poco contacto con la realidad concreta. Y cuando la persona sale de las aulas de clase, se encuentra con una realidad totalmente divorciada con lo que aprendió. Y eso lo podemos solucionar centrando una organización curricular en sí, el saber conocer, que no podemos eliminar nunca. Recuerden, ese es como el agua de la pedagogía y el agua de la educación, pero también un saber hacer fundamental para que el profesional o el nuevo profesional se sienta cómodo en el lugar de trabajo en que le toque desarrollar sus funciones. Y por último, y no menos importante, es un saber ser y un saber convivir. ¿Por qué? Porque a veces tenemos personas que saben mucho, personas que hacen grandes cosas, pero humanamente tienen una cantidad de principios y de valores un tanto cuestionables y no tratan con respeto a las personas que deben atender, y en otras ocasiones son incapaces de trabajar colaborativamente, de desarrollar trabajos en equipos y de trabajar de forma integrada. Vivimos en un mundo, en el siglo XXI, que nos exige trabajar todos juntos y en armonía, donde se desarrolla el principio de círculo de calidad, donde no tengo
la verdad absoluta en ninguna de las áreas del saber y donde la opinión de la otra persona es tan importante como la mía. Desarrollar estos saberes que tienen como base fundamental el estudio que realizó Jacques Delors en 1996 para la UNESCO, titulado La educación encierra un tesoro, es una clave para poder dar respuesta a esta inquietud que usted me plantea. Usted, como curriculista, ¿qué recomendaciones prácticas de sus experiencias puede aportarnos como estudiantes de la carrera de Educación Superior en la Universidad Latina de Panamá? Me parece que esta pregunta es muy atinada, específicamente porque las tres preguntas anteriores se han centrado en el macrocurrículo. Saben que existen por lo menos tres grandes niveles curriculares. El nivel macro, que tiene que ver con la organización del currículo, que es responsabilidad de la universidad, si estamos en el tercer nivel, o del Ministerio de Educación si nos encontramos en los dos niveles anteriores. También está el nivel meso, que tiene que ver con la organización curricular por departamentos, facultades, escuelas, según sea la filosofía de la propia universidad. Y está el nivel micro, que es la administración del currículo que el docente hace para enfrentar el conocimiento con sus estudiantes en el aula de clase. En ese punto, en el nivel micro del currículo, voy a abordar la respuesta a la pregunta. La primera y más importante recomendación que creo les puedo ofrecer es que siempre sus clases estén planificadas. ¿Por qué hago esta recomendación? Si ustedes en definitiva están estudiando un posgrado, una maestría en docencia superior, específicamente porque si estudio esto es porque una de mis aspiraciones será la docencia superior. Si yo quiero ser docente, deben quedar con plena claridad el patrón donde el docente era simple y sencillamente un licenciado que tenía algunos conocimientos, un doctor, un magíster en X o Y especialidad, y llegaba y conversaba con los estudiantes, tiene que ser superado. ¿Por qué tiene que ser superado? Porque usted, además de ser profesional en esa área, también es un profesional de la educación, y una de las cosas que imperativamente tiene que desarrollar el profesional de la educación es planificar todo lo que va a desarrollar. Quien no sabe a dónde va, fácilmente termina en otro sitio. La planificación es la garantía de que aquellos objetivos, de que aquellas competencias, de que aquellos indicadores que se han planteado desde el inicio se puedan verificar específicamente porque yo he planificado todo, que pueda enrumbar la clase y que pueda lograr con mis estudiantes todo aquello que hemos ideado, que hemos mentalizado y que queremos conquistar. Planificación didáctica en todo momento. Tengan presente los principios curriculares. No por el hecho de que se presente algún tema de importancia en su área de especialidad, ya tengo la obligación de ubicarlo en cualquier parte de la clase. No, tiene que ser ubicado, sí, por supuesto, pero en el área de la clase que corresponda. Los principios curriculares se centran específicamente en coherencia, secuencia lógico-psicológica, continuidad y flexibilidad. Este último principio, flexibilidad, nos lleva a cometer muchos errores, pero la flexibilidad debemos entenderla en el nivel que le corresponde. Se puede ser flexible en la medida que se es coherente, se puede ser flexible en la medida que yo respeto la secuencia y se puede ser flexible en la medida que hay continuidad. A veces como docentes tenemos la tentación de ofrecerle al estudiante más de lo que el programa de estudio propone, y eso es excelente. Pero debo tener siempre la prudencia profesional para saber que en algunas ocasiones algunos materiales serán tratados posteriormente, y tratarlos sin previas bases pueden ser la clave para que el estudiante termina confundiéndose un poco más. De manera general, podría decirles que el currículo es mucho más de lo que a veces los libros nos dicen. Es más que ese conjunto de asignaturas, como ya dijimos a la hora de responder a la primera pregunta. Es más que una realidad estática, fría, donde se encuentran
números integrados por cantidad de horas, créditos, cantidad de asignaturas. Es mucho más que eso. Es el alma, corazón y esencia de todo lo que se desarrolle en una carrera, de todo lo que se desarrolle en una especialidad. Tal vez no nos toque a nosotros, como egresados de esta carrera de docencia superior, administrar el currículo en una universidad, porque ese es el macro. Pero por supuesto que les va a tocar participar en el meso cuando se den algunas conversaciones con los colegas para hacer algunos ajustes a los programas de estudio. Inclúyase, participe, involúcrese, porque posteriormente eso servirá de base para que en el momento en que en el aula de clase tenga usted que desarrollar el microcurrículo, lo haga además del conocimiento profesional que tiene con las herramientas didácticas, pedagógicas y curriculares que les regala la experiencia de trabajar colaborativamente con otros especialistas y de ofrecerle al estudiante aquello que realmente necesitan para su vida como futuros profesionales. Muchas gracias.